Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de producción a corto y largo plazo. Mi nombre es Joan Sebastián Torres, programa de Contaduría Pública. A continuación les voy a dar una pequeña referencia acerca de la teoría de producción. La teoría de producción y costos analiza la forma en que el productor, dado en el estado del arte o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una forma económica eficiente. Adicionalmente, los costos representan una proporción del precio de adquisición de artículos, propiedades o servicios que han sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la realización de ingresos. Adicionalmente, se identifica en la producción de corto plazo. Entendemos como corto plazo al momento del tiempo en el cual no es posible modificar la cantidad disponible en algunos factores. Eso significa que solamente un factor es variable y modificable. Son los denominados los factores fijos, mientras que sí es posible modificar la disponibilidad de otros factores. Es importante entender que en el corto plazo los factores son variables y a largo plazo no se hace referencia lineal o una cantidad a tiempo cronológico, sino que el concepto de corto y largo plazo se encuentra relacionado a la capacidad de la empresa o la unidad de producción para modificar la disponibilidad de los factores. Adicionalmente, entendemos por producto los siguientes factores. Se identifican el total del producto, se designa la cantidad total de la producción que se obtiene en unidades físicas. Ejemplo, un número de zapatos. Eso significa que el total del número de zapatos es dependiendo de la producción y los factores que afecten la producción. También se encuentra el producto medio. Es igual a la producción total dividida por el total de las unidades del factor. Por ejemplo, 200 zapatos por trabajador. Eso significa que se afectan dos factores muy importantes. Está el factor trabajo y el factor de producción, que es el elemento que se va a producir. A más cantidad a través de trabajadores, más producción de zapatos va a haber. A menos cantidad de trabajadores, menos habrá en producción. Adicionalmente, también se afecta el producto marginal, que es la producción adicional que se obtiene con una unidad más de ese factor, manteniéndose constante lo demás. Eso significa que al sumarle una cantidad, digamos una empresa de zapatos, un trabajador, esa cantidad es la proporción que va a mantener constante la producción de la empresa en unidades de zapatos. Adicionalmente, vamos a manejar en la producción de largo plazo lo que son las isocuantas. Las isocuantas en la producción es aquella curva que muestra la combinación de dos factores productivos, por lo general capital y trabajo, que puede producir un determinado nivel o volumen de producción. Como se identifica en la imagen, acá hay una línea en la parte de los trabajadores y la producción, que sería el capital y el trabajo, que son dos factores muy importantes. Adicionalmente, también se identifican en las isocuantas, se tiene en cuenta pues obviamente la pendiente negativa dentro de las posibilidades eficientes de producción, donde la ecuación determina de una medida cardinal de producción. Las curvas más altas se refieren a niveles más altos de producción e inversa, que son los rendimientos crecientes, rendimientos constantes o rendimientos decrecientes, como se identifica en la escala por las curvas lineales. Adicionalmente, se manejan también a largo plazo lo que son los isocostos. Los isocostos son las líneas que muestran las combinaciones de los montos de los bienes o de los factores de la producción que se pueden adquirir en un mismo gasto total. Las líneas de los isocostos son rectas, afirmándose con que la empresa no tiene control sobre los precios de los insumos. Aunque los precios sean iguales, no importa cuántas unidades se compren. Eso significa, en un ejemplo, en el momento que se hace una fábrica de zapatos, pues obviamente se adquieren varios insumos como son los cordones, las suelas, pues además de la cantidad de insumos no es
afirmativo de que la empresa controle esos precios de esos insumos. También se maneja la senda de expansión, que es una curva que muestra cómo cambia el uso de los factores óptimos, minimizando los costos cuando aumenta la producción, manteniendo constantes los precios de dichos insumos. Así pues, el concepto de senda de expansión como descripción de la conducta racional de la empresa solo tiene sentido si se parte del supuesto de que su objetivo es la maximización del beneficio, que es donde se encuentra el punto de equilibrio. En cuestión de la ecuación, el capital y trabajo, acá identificamos las isocuantas más las isocostos, donde se encuentra punto de trabajo, isocostos, que es la parte marginal inferior de la imagen, y adicional la parte superior son las isocuantas, y el punto de equilibrio siempre va a ser el centro o punto de equilibrio de la producción. Adicional, se maneja también rendimientos de escala, pues que son los rendimientos de producción, donde pues la escala expresa cómo varía la cantidad producida por una empresa a medida de que varía su uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción en la misma proporción, donde se pueden identificar, como lo que había mencionado anteriormente, los rendimientos constantes a escalas, los rendimientos crecientes a escala y los rendimientos decrecientes a escala. Adicionalmente, también tenemos identificado la función a costos a corto plazo. A corto plazo está definido como aquel periodo en el que al menos uno de los factores de la proporción está fijo. Aparece por tanto el concepto de costos fijos, determinado por la menos uno de los factores de la producción que permanece fijo, y costo variable, determinado por uno de los factores que varía. Agradezco mucho por la atención. Una feliz tarde.